Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando vemos allí, lo primero que dice el Señor Jesucristo, oíste que fue dicho a los antiguos. Cuando leemos esto, ¿verdad? Esto nos hace ver que realmente los oyentes, los judíos, no estaban estudiando la palabra de Dios, sino el conocimiento que tenían era de oída. Se estaba transmitiendo, ¿verdad?, de manera oral. Quizás no se le daba mucho peso a leer la Torá, sino que eran las enseñanzas de las escuelas rabínicas. Entonces por eso el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Obviamente el Señor va a hacer ciertas correcciones aquí, y hay veces que algo lo tenemos por viejo y pensamos que es algo bueno, porque se ha mantenido durante muchos años. Pero en este caso el Señor más adelante va a decir que no es tal, sino que es una enseñanza que se había hecho, y por eso Él vino a corregir realmente, y como dice la PDT, a darle completo significado a la ley. Dice, no matarás, y justamente, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Obviamente en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 el mandamiento es no matarás, pero no está la segunda parte que dice que cualquiera que matare será culpable de juicio. Quizás ellos, interpretando la ley en Génesis 9:6, se dice que el que derrame sangre del hombre, entonces por su sangre también será derramada por el hombre. Y dice entonces, en el 22 dice, pero, indicando que ahora va a confrontar esto que ha dicho, pero yo os digo, cuando el Señor dice, pero yo os digo, está diciendo, yo tengo la autoridad. Este es un yo enfático. Y de hecho, cada vez que el Señor hace una corrección a las enseñanzas de los rabinos, emplea esta frase, pero yo os digo. Ahí en el 22 lo dice, pero yo os digo. En el 28 dice, pero yo os digo nuevamente, cuando está hablando acerca de la enseñanza del adulterio. Cuando habla acerca del divorcio, en el versículo 32 también comienza y dice, pero yo os digo. Luego en el 34, cuando hablando de los juramentos, también dice, pero yo os digo. Y en el 39, hablando del amor hacia los enemigos, también comienza y dice, pero yo os digo. O sea, yo tengo la autoridad para hacer estas correcciones que le estoy diciendo, está expresando el Señor Jesucristo. De hecho, más adelante, en el capítulo 7, cuando estaba enseñando, cuando enseñó la parábola de los dos cimientos, al final dice el evangelista que los judíos se sorprendieron de la doctrina de que enseñaba el Señor, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos y los escribas. Entonces, obviamente, al ser Dios, Él tenía toda la autoridad para decir realmente cómo debía cumplirse la ley. Y entonces comienza diciendo justamente, y dice que cualquiera, o sea, puede ser cualquiera de nosotros, ¿verdad?, de aquel tiempo, de este y los venideros, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestros hermanos Robinson y Jorge analizaron ya la primera parte de este versículo, y hoy vamos a analizar la segunda parte, que dice, cualquiera que diga, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Como explicaba William en enseñanzas anteriores, la palabra más o menos tiene que ver con lo mismo, necio y fatuo, y es estúpido, tonto, gafo, cabeza hueca, tarado, como usted quiera, mejor el insulto, pero significa justamente a eso. Obviamente la primera, cuando le dice necio, tiene más que ver con la inteligencia, o mejor dicho, la falta de inteligencia. Entonces, obviamente, dice que el juzgar, estamos juzgando, porque hay unas versiones que dicen, cuando nosotros nos airamos sin causa aparente, obviamente no aparece en los mejores manuscritos, pero más o menos el sentido, cuando nos estamos enojando y estamos llamando a los hermanos de esta manera, es sin ningún argumento que realmente fuerte que respalde nuestras afirmaciones. Porque justamente estaba leyendo en estos días que todos estamos aquí familiarizados, por lo menos hemos escuchado lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? No, algunos no la hemos utilizado en el sentido, pero cada día, Pirri hace poco, a través de la inteligencia artificial le sacó una canción lema del Club Maná, y se están haciendo muchas cosas a través de eso, pero actualmente ahora hay un nuevo término que es la estupidez artificial. Cuando leí eso y dije, oye, me sorprendí, pero están trabajando con eso porque quieren que los robots sean lo más parecido al ser humano, porque supuestamente la estupidez va intrínseca en el ser humano. Y no es que seamos estúpidos, gafos, tontos, sino que bajo ciertas circunstancias podemos hacer algo que se considera estúpido, ¿verdad? Yo no sé cuántos, a mí me sucedió que hay veces ando buscando las gafas, ¿y dónde están las gafas? Y tengo las gafas puestas. O las llaves las tenemos en el bolsillo y... ¿A alguien no le ha sucedido eso? Que tenemos algo y está ahí. Ese es algo que, oye, si uno se ve como estúpido, pero es algo, igualmente también hay veces pecamos de estúpido porque tenemos exceso de confianza. Creemos que nos la sabemos toda, que no nos va a pasar a nosotros, y hacemos un acto estúpido y tenemos problemas por eso, por ese acto. Hay veces también andamos súper distraídos. Hay personas muy distraídas que entonces hacen inconscientemente un acto de esta naturaleza. Pero también hay unos vivos o unos listos que por conveniencia, se hacen los gafos, los tontos. Recordemos el caso, el mismo David. David era un tipo muy listo, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, en una oportunidad que iba huyendo de Saúl, ya cansado de tanta persecución, pasó a los filisteos y fue a Gat, y delante del rey Aquis entonces se hizo el loco. Empezó a escribir en las paredes, empezó a que la saliva le chorreara por la barba. Y David no era ningún estúpido, pero se hizo pasar por estúpido. Entonces son cuestiones que son algún hecho, a un hecho fortuito, y entonces nosotros no tenemos ninguna prueba para llamar, o ningún deber o responsabilidad de llamar a alguien estúpido porque hizo algo que una estupidez es un acto, ¿verdad? O quizás unas palabras que van en contra de la lógica y de la razón. Y creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Pero todo viene al expresar esto hacia un hermano. Vean que todavía no existía la iglesia, pero ya el Señor sabía lo que venía y estaba hablándole a los judíos, sí, pero justamente pensando en la iglesia. En estos momentos vemos que la iglesia se formó ya en el capítulo 2 de Hechos, pero también el mismo Mateo en el capítulo 18, cuando habla de hacerle la parte de la disciplina en la iglesia, justamente era pensando en el futuro. Entonces aquí justamente es entre hermanos, y hoy debemos tener muy en cuenta eso. Entonces, como decía, cuando necio se refiere más que todo es a la falta de inteligencia.
Una vez alguien dijo que todos somos inteligentes en algo, pero no somos inteligentes en todas las cosas. Y hay algunas cosas, ya sea intelectual o manualmente, que no podemos hacer, no se nos hace fácil. Pero hay otras cosas que sí somos como que muy prácticos en eso y hacemos las cosas que deben. De hecho, un gran filósofo, Sócrates, ¿verdad?, dijo: yo solo sé que no sé nada. Entonces cuando nos creemos que somos lo máximo y entonces menospreciamos, que era lo que decía Jorge la semana pasada, que hablaba de menospreciar al hermano, que está compuesta por dos palabras: menos, que es reducir algo, y aprecio, que es darle una valoración. Pero aquí ya no es menosprecio, o mejor dicho, sí es menosprecio, pero en su máximo nivel, porque se habla aquí de desprecio. Cuando expresamos esta palabra acerca del hermano, estamos despreciando. O sea, es un menosprecio cero. No le estamos dando ningún valor a la persona, a las palabras y a las actitudes de los hermanos. Entonces, vean la gravedad de esto, que a veces lo podemos leer, y muchas veces lo hacemos en son de broma. Pero aquí no es porque vean que primeramente habla de la ira. Aquí es que estamos molestos, enojados con el hermano por algo que dijo, por algo que nos hizo, o porque no hizo, porque hasta cuando no nos hacen algo, entonces nos molestamos. Porque podemos servir 364 días al año, y porque un día no pudimos hacer algo, ya entonces viene el enojo contra nosotros o contra cualquiera. Entonces lo primero tiene que ver justamente con eso, y uno puede menospreciar algo. Aquí hay un pecado que la Biblia lo condena muy repetidas veces, que es de la jactancia, ¿verdad? Dice Santiago que Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Cuando estamos despreciando la inteligencia de otro hermano, ahí nosotros nos estamos haciendo jactanciosos, nos estamos haciendo soberbios. Y es que la soberbia viene justamente en eso, primero por el conocimiento. No, yo sé más que tú, yo sé más de la Biblia que tú cállate porque tú no puedes decir nada. También por la parte de la raza. Y eso ocurría mucho. Los judíos despreciaban a los gentiles, porque ellos decían que ellos eran lo máximo. También con las cosas materiales, que era lo que leía Pirri ahorita de 1 Corintios en la cena del Señor. ¿Qué pasaba? Que el que tenía más dinero, el que llevaba más comida, menospreciaba al hermano de humilde condición. Entonces ahí estamos haciéndole un desprecio al hermano. El otro punto que dice acá, que es fatuo, tiene que ver más que todo con el carácter de la persona. O sea, estamos despreciando a esta persona, y muchas veces eso es calumnia, porque estamos diciendo algo que realmente no es. No tenemos los elementos necesarios, sino que estamos airados contra el hermano, contra la persona, e inventamos cualquier rumor. Y por eso la Biblia nos dice, en el capítulo 7, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la Biblia nos enseña, con esto no queremos decir que no debemos juzgar, no, porque el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, dice que debemos juzgar con justo juicio. O sea, tener los elementos necesarios para emitir una opinión. El mismo Santiago dice que el que juzga al hermano, entonces está juzgando a la ley. Y no, la Biblia nos enseña que el que puede juzgar con justo juicio, ¿quién es? Es Jesús. Nadie más puede juzgar eso, porque yo no sé lo que está pasando por la mente de mi hermano. Yo no soy omnisciente. Entonces juzgamos por apariencia, y eso es lo que está criticando aquí el Señor Jesús. Muchas veces podemos juzgar sin saber todo el contexto por la cual esa persona, ese hermano, está actuando de determinada manera.
pero nos encanta juzgar. Una de las características que dice el salmista en el Salmo 1 de un varón bienaventurado es que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. Porque el escarnio realmente estamos como que vituperando a la persona y los estamos exponiendo ante la sociedad, ante la iglesia, ante todo el mundo. Le creamos una mala fama y eso hace mucho daño. Actualmente ese es el bullying. Cuando se le hace, y el bullying ve que no hace mucho, han salido muchos casos donde personas que han sufrido de bullying y se han quitado la vida. Vea hasta dónde puede llegar esto. Pero además, eso desde un punto de vista, pero también puede crear cuando se le hace este tipo de menosprecio, de desprecio a una persona, que esa persona entonces puede hartarse y puede atentar contra la vida de la persona que lo está despreciando. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo hace aquí como una gradación, ¿verdad? Comienza primero con el asesinato, que es lo que condenaba la ley, y después entonces el enojo, y van aquí entonces con el juzgar. Pero como cosa de Dios, porque el Señor Jesucristo realmente utilizaba las mismas métodos que estaban utilizando los fariseos y los escribas para enseñar, y entonces hacen la parte contraria. Porque el asesinato dice que, bueno, vas a ir a juicio si asesinas a alguien. Cuando nos enojamos, entonces ya vamos a otro juicio. Y aquí, cuando lo llamamos necio, vamos ante el concilio. Y después dice que merece, no está diciendo que va a ir directamente al infierno, ¿verdad? Sino que es lo que merece. No es literal, sino que merece. El Señor Jesucristo tampoco está diciendo aquí que el desprecio y el enojo sean igual al asesinato. No, lo que está diciendo aquí es que todas estas cosas son pecados y no le agradan a Dios, y nosotros no deberíamos de estar haciendo ninguna de estas cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y hay una figura literaria que es el litote, que consiste en pocas palabras en afirmar una cosa negando lo contrario de esa cosa. Por ejemplo, cuando decimos, no fue una mala idea que se tomó, ¿qué estamos diciendo ahí? Que fue una buena idea, ¿verdad? Pero estamos afirmando, y eso. Aquí el Señor está diciéndonos, hasta ahora no hemos hablado ni siquiera de la reconciliación, que es el tema. Pero aquí el Señor, con todo lo que está exponiendo, nos está diciendo que no debemos juzgar al hermano, que no debemos usar ese tipo de palabras. ¿Para qué? Para llegar después sino que lo que debemos hacer es reconciliarnos. Y a partir del versículo 23 habla ya directamente en la reconciliación. Pero vean la forma tan magistral como el Señor maneja las cosas, que primero está mostrándole las cosas indebidas, lo que no deben hacer, y después al final de esta perícopa dice entonces lo que hay que hacer, que es la reconciliación, que le toca a nuestro hermano Dani la semana que viene hablar de ese punto. Pero eso, y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que no debemos. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, en el versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Para qué? Para dar gracias a los oyentes. Y en el capítulo 4 de Colosenses dice: sean vuestras palabras siempre, dice, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis lo que debáis decir a cada uno. Hay veces personas que dicen una cosa, así lo que estamos hablando, sin sentido, algo tonto. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? No le vamos a decir: eres un estúpido, tú no sabes eso. No. Debemos ser humildes y debemos sentarnos. Y hay una pregunta, a nosotros cuando nos estaban enseñando, siempre había un mentor que nos decía: no hay pregunta tonta, sino un tonto que no pregunta. Porque es que no la sabemos todo. Entonces,
deberíamos de preguntar si tenemos una duda. Aquí en los estudios, hay veces nos pasamos ¿cuántas? Ya van 2 semanas estudiando las palabras del Señor Jesús cuando fue tentado. Y todavía no hemos terminado, ¿cierto, William? ¿Por qué? Porque surgen preguntas y las preguntas hay que contestarlas. Entonces hay que aclarar las dudas. Por eso es que aquí siempre decimos pregunten, pregunten. Porque muchos dicen, oye, si yo pregunto esto, delante de todo voy a quedar como un tonto. No. Es mejor aclarar esas dudas, que se vaya con la duda y le pregunte más adelante a alguien que le va a decir algo que no es. Porque aquí tratamos en medio de nuestras deficiencias aplicar la palabra de Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos apegado al texto bíblico. Y con esto no queremos decir que nos la sabemos todas, pero tratamos de realmente llevar todo a la palabra de Dios, porque, como decimos, ella es nuestra regla de fe y conducta. Entonces, vean lo que realmente con nuestras palabras podemos herir mucho la dignidad de un hermano. Entonces, cuidemos nuestra boca. Debemos realmente estar muy pendientes. Aquí el Señor está diciendo, como que nos está diciendo, palabras más o palabras menos, cuida tus pensamientos, porque ellos generan palabras. Cuida tus palabras, porque ellas producen acciones. O sea, todo comienza en la mente, en el corazón. Sea para bien o sea para mal. Comienza, y todo lleva un proceso. Y si nosotros le damos cabida a eso y no lo paramos, entonces podemos llegar a cosas muy difíciles, muy dañinas. No solamente para la otra persona, porque en cierta manera también nos va a afectar a nosotros. Entonces yo pregunto, ya para ir cerrando, lo siguiente, y quiero que piensen: cuando ofendemos a alguien, estamos ofendiendo a alguien por el cual el Señor Jesucristo murió. O sea, estamos entonces menospreciando y despreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo murió por todo. Lo otro, cuando estamos despreciando a alguien, estamos despreciando a la imagen y semejanza de Dios, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, vemos lo grave que es el estar diciéndole esas palabras a los hermanos. No es cualquier cosa. Y aquí el Señor Jesucristo profundiza justamente, porque el asesinato es la parte externa, pero todo comienza en nuestra mente y en nuestros corazones. Y estamos a tiempo muchas veces de parar eso, pero depende de nosotros, de cuán cerca estamos de Dios, de cuán dispuestos estamos a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y yo quiero que no solamente esta semana, sino todo el tiempo meditemos en 2 preguntas que deberíamos de tener siempre. La primera es que, ¿qué piensas tú cuando no tienes una relación armónica con tu hermano? ¿Qué deberías hacer cuando tienes una relación tensa con tus hermanos? ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Dialogar, reconciliar. Eso es el punto del Señor Jesucristo, la reconciliación. Y la otra es, si tienes ese tipo de relación con tu hermano, ¿crees que esto afectará tu relación con Dios? Yo creo que con estas 2 preguntas en mente, nosotros evitaremos muchos problemas dentro de la iglesia. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, ¿verdad?
en el capítulo 6 dice que cuando alguien que haya en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Y esa es la regla de oro, tratar a los demás como tú quieras que te traten a ti. La pregunta es, ¿tú quieres que también te ofendan, que te digan malas palabras? ¿A quién le gusta que lo traten así? A nadie, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué en algunas oportunidades que se nos vuelan los... allá decimos los tapones, no sé, ofendemos a los hermanos con palabras duras? Y muchas veces si alguien nos dice, oye, ¿por qué tú le hablaste? Es que yo soy así. Sí, estamos claros que cada quien, Dios lo creó de una manera diferente porque Dios le gusta la diversidad. Pero todos somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Hemos sido redimidos. Y no debería ser esa nuestra manera ni de actuar ni de hablar. Ese tipo de actitudes no pueden estar existiendo en la iglesia. Donde nos une el vínculo perfecto que es. ¿Qué es? El amor. ¿Verdad? Y cuando amamos a alguien realmente, las palabras duras están de más. El Señor resumió la ley en dos principios, dos mandamientos. Amarlo a Él y amar al prójimo. Pero muchas veces no amamos, sino despreciamos. Y la iglesia es la única institución, organismo, como quiera llamarlo, donde se tumbaron todas las barreras étnicas, culturales, sociales, económicas, todo. Todos somos iguales. Todos deberíamos estar sirviéndonos los unos a los otros. Porque el Señor Jesucristo dio ejemplo antes de morir de servicio. Entonces, hermanos, amémonos realmente, no de palabras, sino de corazón, con obras, que se vean frutos de verdadero arrepentimiento. Si hay alguno que tiene algo contra el hermano, ore y pídale sabiduría a Dios y resuelva la situación. Pero ¿saben lo que es feo? Que vayamos a hablar con un inconverso de algún hermano de la iglesia. ¿Qué pueden pensar esas personas del mundo? ¿Querrán venir a un lugar donde entre los mismos hermanos se echan cuchillos, se puñalean a sus espaldas? No, ¿verdad? La iglesia primitiva impactó. Trastornaron el mundo de aquella época. ¿Por qué? Porque había amor, había misericordia, no solamente para los de adentro, sino también para los de fuera. No sé, ¿les recuerdan las dos preguntas? Se las dejo allí para que las contesten entonces en la intimidad con Dios.